Perfecto. Pues nada, Ok. Perfecto. Os hago un mini resumen de lo que era el directo de hoy. El objetivo del directo de hoy era poder traeros a José con vosotros, porque es una pasada todo lo que sabe y todo lo que os puede aportar respecto a la nutrición deportiva para que os lo apliquéis en vuestro entreno y en vuestras carreras, y que podáis sacar muchísimo jugo del directo este de hoy. Así que realmente os recomiendo que os quedéis hasta el final, porque os va a aportar muchísimo valor. Voy a introducirlo un poco para quienes no lo conozcáis. Se llama José Carlos Núñez, es fundador de Actúa Nutrición, es nutricionista evidentemente, y ha sido deportista toda su vida de trail running y de esquí de montaña. Ha sido deportista de alto rendimiento, así que sabe de lo que habla. Y, bueno, evidentemente es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, tiene el máster en Nutrición Deportiva y ahora mismo está haciendo el doctorado en Nutrición. En la actualidad también lleva deportistas de todos los niveles, deportistas profesionales, deportistas amateurs, lleva equipos deportivos, ha hecho ponencias en congresos de nutrición deportiva, crea contenido de forma digital, etcétera, etcétera. Así que, como podéis ver, lo que os vais a llevar hoy va a ser muchísimo. Y nada, qué mejor que él para que os lo pueda explicar. Así que nada, José, encantado, muchísimas gracias por estar aquí y nada, explícanos un poco qué es lo que vamos a ver hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Fer, por haberme invitado esta tarde a estar aquí contigo. Es un placer siempre poder llegar a otros públicos que no son de Andalucía o de mi zona y a través de esta plataforma es un gran lugar para hacerlo. Simplemente puntualizar que de lo que has comentado, que no soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, sino en Nutrición. Vale, Todo lo me he liado. demás, clavado. Y bueno, pues hoy la idea es simplemente comentar algunas cosas básicas sobre la nutrición deportiva y daros pie a que se generen dudas que podáis preguntar luego y resolveremos aquí encantados. Exacto. La idea es eso, explicaros lo más importante que consideramos que tenéis que saber y aplicar y luego dejar un espacio para resolver vuestras dudas, tanto sean de lo que hemos visto hoy como alguna otra duda que ya tuvierais anteriormente. Eso es. Así que, Sí, sí. perfecto. Pues ¿por dónde quieres empezar, José? ¿Qué crees que es lo clave para empezar? Bueno, yo creo que la primera clave sería un poco hacer la diferencia entre la nutrición deportiva y la nutrición enfocada a la salud. Muchas veces nos encontramos con el problema, los nutricionistas deportivos, que la gente que llega con conocimiento o interés en nutrición enfocada a la salud, a la estética y tal, y al llegar al deporte, a la nutrición enfocada al rendimiento, se encuentran con cosas como los hidratos de carbono refinados, productos ultraprocesados y cosas así que les chocan mucho porque no es algo que se asocie en una nutrición enfocada a la salud, pero que en nutrición enfocada al rendimiento sí está muy presente. Eso no significa que en la nutrición enfocada al rendimiento comprometamos la salud. De hecho, este tipo de productos nos permite alcanzar los requerimientos que tiene el deportista y así mantener su estado de salud, que al final es la base de un buen rendimiento. Si no hay salud, nunca va a haber rendimiento. Y entonces los pilares de esta nutrición deportiva siempre es esa alimentación equilibrada, saludable, y luego ya entraríamos en un segundo escalón que sería como nutrición deportiva así, tal y como la conocemos. Jugar con los hidratos de carbono, la proteína, la hidratación, la ingesta intracompetición, y luego nos quedaría ese 1%, 2%, que también mucha gente le da una importancia que no tiene, como es la suplementación. Y realmente la forma de enfocar la nutrición deportiva debe ser enfocándose en la base, en esa alimentación equilibrada, en esos hidratos de carbono, esa energía, esa hidratación. Y luego, si aún queda margen de mejora, ya por los suplementos. Pero eso debe ser lo último. Exacto, no puedo estar más de acuerdo. Tanto en lo primero como en lo de los suplementos, que es por donde quiere empezar mucha gente, con tal de ahorrarse. Hay muchas personas que piensan, hostia, si me meto esto y esto, bueno, de forma legal, evidentemente, ya es como que ya te acortas el camino y no, esto es al final ya de todo cuando ya has pulido todos los detalles, si acaso. Y con lo que comentabas Exacto. también, que estoy cansado de verlo,
que incluso otros profesionales que ayudan a deportistas también, que ponen pautas de nutrición como a personas sedentarias que quieren perder peso y dices, hostia, que no ves el desgaste que tiene esta persona. O sea, deportistas que entreno, que entrenan una burrada y que no les hace comer ni carbohidratos, casi una ensaladita y 60 gramos de sardinas o así. Dices, hostia, es mucho peor esto que tomarte una pizza llena de queso con el día que pago 4.000 calorías entrenando hoy, ¿sabes? No, y tienes toda la razón con esto, que es muy importante de diferenciarlo. Sí, sí. Por eso a mí me gustaría remarcar así de principio que lo que yo creo que son los pilares fundamentales en la nutrición deportiva, especialmente enfocada al alto rendimiento en deportes de resistencia, es uno, la energía, cubrir los requerimientos energéticos, que en nuestros deportes son muy elevados y no es tan fácil cubrir si no lo hacemos de una forma planificada. Segundo sería la disponibilidad de hidratos de carbono, que básicamente es el combustible, el sustrato más eficiente que vamos a utilizar en nuestros entrenos y competiciones y el que tenemos que tener más disponible y ser capaces de usar mejor. Y luego, junto con el resto de macronutrientes bien adaptados, tanto proteína como grasa. Y ya luego, en último lugar, la suplementación. Totalmente. Y otro error muy común que veo mucho también es que la mayoría de personas tampoco saben muy bien diferenciar en función de qué tipo de entreno hagas también un poco qué alimentos tomar y también, bueno, un poco lo que comentabas. Por ejemplo, yo te digo un poco cosas que veo y tú luego ya lo explicas cómo crees que debería ser y demás, pero veo deportistas que muchas veces dicen, me pongo a entrenar a tope, vale, empiezo ya y empiezo entrenando a tope y empiezo haciendo dieta para perder peso y se meten 4 horas de bici y o sea, llevan siempre una comida de, vamos, todo lo que pillen y luego cuando empiezan a entrenar pues se meten 4 horas de bici y cortan en la comida y se hacen un trocito de brócoli con un trocito de salmón y dices, hostia, hoy es el día que has desgastado más de los últimos 3 meses, pues puedes tomarte, yo qué sé, pues es el día que tendrías que comer más para poder recuperar, por ejemplo. Pues claro. un poco esto. Sí, pues bueno, respecto a lo que dices de la optimización de la composición corporal, lo que hablamos de afinar o ganar masa muscular dependiendo del objetivo, pues este es un error muy común. Siempre hacerlo cuando estamos cerca del objetivo o en la parte más intensa del entrenamiento y realmente esta modificación de la composición corporal se debe hacer o en pretemporada o fuera de la temporada. Si la hacemos en otros periodos de la temporada, estamos comprometiendo la calidad del entrenamiento. Entonces, el perjuicio va a ser mayor que el beneficio de estar más fino, porque al final el papel de la nutrición no es ni estar más fino, ni oxidar más grasa, es simplemente apoyar al entrenamiento para que seamos capaces de realizar la mayor carga de entrenamiento recuperando lo mejor posible. Y ese entrenamiento es el que va a generar las adaptaciones que nos van a permitir rendir mejor. Entonces no tiene sentido hacer ese tipo de cosas en entrenamientos tan exigentes. Exacto, toda la razón. Que sí que, claro, la gente, sobre todo en ciclismo, se pone a mirar los vatios kilo, bueno, corriendo se nota aún más. Y dices, hostia, menos peso, más rendimiento, pero es que esto no es así. Yo lo he comprobado, yo también me lo di hace muchos años, yo también, venga, de afinar, si afino más voy a subir mejor y no va por aquí. Que... Sí, siempre en composición corporal es muy difícil encontrar el equilibrio porque, bueno, si lo hace fuera de temporada ya vemos que no se empeora tanto el rendimiento. Pero también aunque se haga fuera de temporada, hay que saber en qué momento parar porque no sabes si, claro, al estar perdiendo peso también estás perdiendo masa muscular, estás comprometiendo la potencia. Entonces es muy importante no solo enfocarse en la composición corporal, sino en el rendimiento y mirar las dos cosas a la vez para saber cuál es nuestro punto óptimo para el rendimiento. Y eso es de lo más difícil a la hora de estimar la composición corporal óptima de un deportista, que es mucho prueba y error. Exacto. Y que cada persona es diferente al final también. Exacto. Entonces, ¿qué pautas le darías a alguien para que pueda optimizar un poco su nutrición para mejorar su rendimiento, para poder asimilar mejor los entrenamientos, hacerlos mejor, recuperar mejor? Más o menos. Bueno, pues básicamente todo esto se basa en la nutrición periodizada, que es el uso de distintas estrategias nutricionales dependiendo de la fase de la temporada, del objetivo de los entrenamientos, de los objetivos de competición.
Y para ello, pues de lo primero que podemos hablar es sobre los hidratos de carbono, ¿no? Que como hemos comentado es el principal combustible de nuestro ejercicio y de nuestro rendimiento. Y bueno, sobre los hidratos de carbono tenemos diferentes aproximaciones, tanto las clásicas, las de high carb, que pues dependiendo de la duración del entreno y de la intensidad, pues van desde 3 gramos por kilogramo al día hasta los 12 gramos por kilogramo al día. Y entonces un poco variando esas cantidades dependiendo del entreno, pues se adaptan mejor a nuestras necesidades. También muy importante, aparte de las cantidades, es el tipo de alimento. Por ejemplo, cuando buscamos entrenamientos de mayor intensidad, vamos a tener más riesgo de tener problemas gastrointestinales. Entonces tenemos que buscar separar la ingesta del entrenamiento algo más y sobre todo disminuir la ingesta de fibra, grasa y proteína. Porque todo lo que no sean hidratos de carbono en los momentos cercanos a ejercicios de alta intensidad nos van a dificultar, uno, la absorción de hidratos de carbono y segundo, van a favorecer la aparición de problemas gastrointestinales porque son cosas que al dificultar la absorción de hidratos de carbono hace que esté el alimento más tiempo tanto en el estómago como en el intestino y ese tiempo extra que está el alimento ahí son mayores probabilidades de tener problemas gastrointestinales. Muy bueno esto. Porque al final, entonces, por ejemplo, imagínate que tienes una carrera importante y desayunas 3 horas antes. ¿Qué es lo que recomendarías tú tomar? Por ejemplo, una cosa que yo hacía mucho era arroz blanco con un pequeño revuelto para darle un poco de sabor. He visto que hay ciclistas también que lo ponen aguacate, pero en este caso para poner grasas saludables, pero en este caso, claro, estás aportando ahí muchas más cosas, como dices tú, que van a hacer que no hagas también la digestión. ¿Qué es lo que recomiendas tú en este caso? ¿Cómo lo Bueno, harías? pues si estamos hablando de que estamos enfocados a una competición, pues yo, por ejemplo, el aguacate no lo metería en ese desayuno, sino que lo guardaría para la comida, en este caso en el ciclismo, para la cena. Porque en el ciclismo, sobre todo si son carreras por etapas, la cena es la comida que nos permite así mayor flexibilidad, porque es la que está más alejada del esfuerzo. Entonces ahí sí podemos introducir otro grupo de alimentos. Pero sobre todo la comida precompetición debemos intentar de que sea lo más limpia posible. Hidrato de carbono, algo mínimo de proteína y se le puede añadir algo de grasa por el simple hecho de mayor palatabilidad, ¿sabes? Que no se te queda aquí en la Sí. garganta y tal, pero que meter aguacate o grasas por el estilo en la comida previa competición no es lo más idóneo. Pero Vale. bueno, por ejemplo, en el ciclismo, que no se va full desde el principio, te lo puedes permitir. Pero en una Vale. carrera, yo qué sé, en un vertical, en un 10K, no es una buena idea. No, exacto. Porque es una cosa que veo mucho también, que hay personas que me dicen, es que yo antes de una carrera estoy nervioso y, por ejemplo, lo normal es desayunar a las 6 de la mañana en la mayoría de carreras. A esa hora no me Hmm. entra nada. ¿Tendrías a alguien para favorecer a que pueda tomar lo que su cuerpo necesita para el esfuerzo y que no le entra? ¿Cómo lo harías? Bueno, pues eso hay que entrenarlo también. En las semanas previas, buscar pues, entrenamientos que se asimilen lo máximo posible a la competición, pues o simulacros de competición o entrenamientos de alta intensidad. Y entonces en ese tipo de entrenamientos vamos a buscar simular la ingesta precompetición. Y no vamos a ir directamente a meter una ingesta de la Virgen en ese entrenamiento. Vamos a ir progresivamente hasta llegar a la ingesta que queramos, para ir adaptándonos poco a poco. Y si aún así, por el tema de los nervios, sigues teniendo problemas, pues la clave es lo mismo que te decía antes de evitar proteínas, fibras y grasas, Sí. no solo por el tema de los problemas de estómago, sino porque son alimentos más saciantes. Es decir, que nos cuesta comer más cantidad si introducimos esos grupos de alimentos. Y también en ese caso es importante la textura. A una textura más líquida, menos consistente, también genera menos saciedad y es más fácil de tomar. O sea, por Vale. ejemplo, un puré te va a ser más fácil de comer mayor cantidad sin que te dé problemas que un bocadillo. Conozco mucha gente que antes de una carrera compra los purés, las papillas estas de bebés, que dicen que es lo que les va mejor.
es No sé una si lo buena había, opción. si lo habías visto, pero sí, sí. Sí, sí. Pues Vaya, eso entonces, depende de la tolerancia de cada uno. Pero si eres una persona muy vulnerable a tener problemas de estómago por los nervios y mm, antes de la carrera, pues la clave es esa, alejar la ingesta de la competición y que sea lo menos consistente posible, en plan, lo más líquido posible. vale, perfecto. Entonces, ahora, antes de irnos a cosas más ya directas al entrenamiento y demás, me gustaría aclarar un poco, porque es lo que ya has dicho un poco, pero hay mucha gente que aún no tiene bien claro el concepto de los carbohidratos, que incluso deportistas que entrenan mucho es carbohidratos lo justo porque engorda, o no se pueden tomar carbohidratos para cenar porque por la noche engordan. Y a lo mejor ha tenido un desgaste durante el día que te cagas. Entonces, ¿qué es lo que le dirías tú? ¿Qué es lo que opinas un poco? Bueno, los carbohidratos como tal no engordan. Al final lo que te hace engordar es un balance energético positivo. Es decir, que comas más de lo que haga falta. Da igual si es por la noche, por la mañana, si es con fruta, con cerveza. Si comes más de lo que te toca, vas a engordar. Si comes menos, vas a adelgazar. A ver, el cuerpo tiene cierta capacidad de adaptación y de homeostasis para regular eso. Pero si te sales de unos márgenes, pues te va a ir por arriba o por abajo. Pero no va a depender del tipo de macronutrientes. Exacto, exacto, es que es eso lo que hay que tener claro, que te engordas si comes más de lo que quemas, para decirlo así, claro, y Sí, afinas si sí. comes menos. Y al final es eso, si tú has tenido un desgaste durante el día y pones los carbohidratos por la noche, porque son lo que necesita tu cuerpo, es lo mismo que si los tomas durante la comida, o sea, no tiene ningún sentido. Mm. Sí, sí. A ver, respecto a composición corporal, no importa, pero por ejemplo, para rendimiento, sí tiene cierta importancia el timing, establecer en qué momento establecemos la ingesta respecto al entrenamiento, competición, pues para optimizar, por ejemplo, la resíntesis de glucógeno, ¿sabes? Porque habrá oído hablar de eso de la ventana metabólica, ¿no? Que Sí, realmente se suele hablar de ella para el tema de ganancia de masa muscular, síntesis proteica y tal. Pero realmente en ese caso no existe una ventana metabólica porque la síntesis proteica después del entrenamiento está activa durante muchas horas. En cambio, en el caso del glucógeno, sí existe una mayor resíntesis de glucógeno, por ejemplo, en las 2 horas justamente posteriores al entrenamiento. Entonces, en ciertos casos, sí puede ser interesante el momento de la ingesta. Respecto a la vale. composición corporal, no importa, pero rendimiento sí puede interesar. Vale. Entonces, por ejemplo, con esto que acabas de comentar, después de un entrenamiento de fuerza, ¿no importaría tanto la ventana metabólica a la hora de tomar un batido de proteína, por ejemplo, si solo has hecho fuerza? No, da igual el momento de la ingesta de la proteína o del resto de comida, porque como te digo, la activación de la síntesis proteica va a estar activa durante más de 24 horas. Esto es muy interesante. Mm. Perfecto. Pues la otra cosa que te quería comentar y que es una de las cosas, bueno, más importantes al final cuando hablamos de nutrición para rendimiento deportiva, es Sí, qué es lo que hay que comer cuando entrenas. Un poco, porque veo mucha gente que son unos animales y que salen tengo amigos que salen a correr 4 horas por la montaña y no llevan mochila porque le molesta ni llevan ni agua ni comida. Entonces, un poco, ¿qué es por qué hay que comer durante el entrenamiento? ¿Cómo te afecta para hacer el entreno, para recuperar? No sé, un poco. eso es. Yo lo dividiría como en dos razones. Uno, comer, hidratarte bien durante el entreno te va a hacer, primero, rendir mejor en ese entreno y recuperar mejor de cara al siguiente entreno, lo que te va a permitir entrenar más. Y como hemos dicho, lo que te genera las adaptaciones al entrenamiento. Entonces, si puedes entrenar más, vas a rendir mejor. Y en segundo lugar, pues durante la competición vas a tener que alcanzar una ingesta óptima de hidratos o de hidratación. No te puedes esperar al día de la competición para tomar eso, porque te va a sentar mal muy probablemente. Exacto. Eso es muy importante porque también pasa mucho que no comes nunca y te pones a comer durante la carrera y luego los dolores de barriga que tienes y dices, no sé qué me ha pasado. Claro, Claro, si no lo entrenas.
Sí, sí. Sí, sí. Entonces, ¿cómo diferenciarías un poco, por ejemplo, qué habría que comer en un entreno en zona 2, un entreno muy suave o un entreno muy fuerte? Bueno, pues los más importantes son los que son a mayor intensidad y ahí las recomendaciones de ingesta son similares a las de competición. Pues hasta las 2 horas, unos 60 gramos hora, a partir de las 2 horas y media, 90 gramos hora, según las recomendaciones clásicas. Esto sin irnos a los 120 gramos hora más nuevos de Biribay. Y esas son las que se aplicarían en estos entrenos de alta intensidad. En los de baja intensidad ya va a jugar más con el cómputo total del día, no solo del entreno. Va a utilizar esa ingesta para cuadrar tanto los hidratos de carbono como la energía a lo largo del día, porque no es tan importante como en entrenos de alta intensidad, porque requiere menos hidratos de carbono. Entonces yo lo que suelo optar es que si, por ejemplo, la ingesta de esa duración a alta intensidad son 90 gramos hora, pues si va a hacer una baja intensidad, unos 60 gramos hora, ¿sabes? Ni poco ni mucho. Una ingesta moderada que nos permita acabar el entreno en condiciones de cara al siguiente día. Perfecto. Porque realmente es eso, hay que comer, aunque no, o sea, no hay que esperarse a tener hambre para comer. Sí, exacto. Vaya, de hecho es muy difícil que te dé hambre mientras vas entrenando. Mientras vas entrenando lo último que piensas es en comer. O sea que eso tienes que tener una estrategia, pues de que te hayas planteado este entreno me tocan 60 gramos hora. 60 por las 3 horas de entreno y tú te divides en base a tus geles, tu bebida de carbohidratos, tus barritas y te planificas tu entrenamiento. Y te ciñas esos 60 gramos hora. No tiene sentido no comer nada. Hay entrenos en los que, por ejemplo, si vas a salir a rodar una hora, no hace falta comer nada. Pero ya a partir de entrenos de hora y media, 2 horas, una ingesta mínima de 30 gramos hora de carbohidratos es necesaria. Exacto. Porque aún si vas más lento, más horas, sí que a mí, por ejemplo, sí que me entra hambre si voy suave, pero como le abras un poco de gas, ya sí que se te corta el hambre y es lo que dices tú, hay que pensarlo porque si no se te olvida. Bueno, Sí, hasta sí, incluso pasa que los días que aprietas más, los más duros, al llegar de entrenar no tienes hambre de la intensidad. Y bueno, sí, al final sí, es cuando más importante es también. eso es. Sí, sí, bueno, hablamos de que a bajas intensidades se oxidan menos carbohidratos que a altas intensidades. Eso es Mm, obvio. Pero realmente si te vas a un estudio metabólico donde te dicen las distintas oxidaciones de los sustratos energéticos, se ve que yendo, por ejemplo, a Z2, un deportista quema 100 gramos hora de hidratos de carbono. Que a lo mejor a sí, alta intensidad quema 300, pero de ahí a pensar de que no se queman hidratos de carbono, está lejos de la realidad. es bestia, ¿eh? Es bestia esto que yendo en zona 2 ya se quemen 100 gramos. Sí, sí, Que vaya, que se quemen 100 gramos no significa que tengas que comer 100 gramos, sí. porque ya tienes tu reserva de glucógeno tanto Mm, muscular como hepático. Pero que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando ya te vas a entrenos más largos, porque 3 horas en Z2 ya son 300 gramos de hidratos de carbono. sí, Si, exacto. si cada día te fundas la reserva de glucógeno y al día siguiente empiezas ya con baja disponibilidad, ya estás reventando el siguiente entreno. Mm, Si el siguiente entreno te ha tocado que sea alta intensidad y llegas con baja disponibilidad de hidratos de carbono, no vas a poder rendir a lo que deberías rendir para hacer el trabajo que toca. exacto. Porque entonces ahora una cosa que, vamos, pregunta típica es entrenar en ayunas para mejorar la utilización de grasas como fuente de energía y o hacer dieta baja en carbohidratos para eso, para ser más eficiente con las grasas como como fuente de energía. ¿Qué opinas? Bueno, pues eso es un tema súper interesante, el de la flexibilidad metabólica, que al final, para explicarlo así rápido, es ser capaz de ser el mejor oxidando grasa y ser el mejor oxidando carbohidratos. Entonces, nosotros hacemos deportes de resistencia. Es verdad que no se va a intensidades que va en unos 100 metros lisos,
pero va a un 70, a un 80% de la intensidad de la capacidad aeróbica máxima. A esas intensidades, las oxidaciones de hidratos de carbono son fundamentales, muchísimo más que la grasa. Y si tú comprometes tu capacidad glucolítica, tu capacidad de oxidar hidratos de carbono por hacer un protocolo low carb, pues vas a estar comprometiendo el rendimiento. Bueno, no lo vas a estar comprometiendo, sino que lo vas a perjudicar, porque cuando haces tus entrenamientos en ayunas o con otros protocolos low carb, no mejoras la oxidación de grasa a intensidades elevadas, que es la que nos interesa para competir. Se mejoran a intensidades del 60, 50%, por donde se suele encontrar la intensidad Fat Max, pero a esa intensidad no se compite nunca. Entonces está muy bien. Tú oxidas el doble de grasa que otro día a esa intensidad, pero tú cuando compites no vas a ir a esa intensidad. Entonces vas a ir en una desventaja competitiva. Y además vais comprometiendo el rendimiento en los entrenamientos, ¿sabes? Entonces, no es una aproximación muy recomendable. Totalmente, sí, sí. Y entonces, por ejemplo, para un atleta que hace ultra y tiene que correr 15 horas, en este caso sí que le podría beneficiar o igualmente tampoco. Esa es una cosa interesante porque en esas intensidades ya los estudios son, respecto a altas intensidades sí está claro que empeora el rendimiento, pero ya cuando hablamos de ejercicios de tanta duración y que son a baja intensidad, ya tenemos resultados que indican que mejora el rendimiento, pero también tenemos otros que indican que lo empeoran. Yo mi posición ahí es recurrir a una estrategia clásica, porque si los resultados van a ser similares con un protocolo low carb que con un protocolo clásico, ¿por qué me voy a complicar yo la vida como nutricionista y tú como deportista en hacer una dieta tan restrictiva como una dieta low carb si vamos a obtener los mismos Exacto, resultados? exacto, Aquí es totalmente. interesante explicar el punto medio del low carb y el high carb, que es la dieta periodizada, que se basa en el modelo del combustible para el trabajo requerido, que dependiendo del entrenamiento y la intensidad, pues se le dan más hidratos de carbono o menos. Esta es una aproximación muchísimo mejor que el low carb, que es algo crónico, porque se basa en individualizar en base a cada entrenamiento. Entonces, los entrenamientos que son a alta intensidad tienen buena disponibilidad de hidratos de carbono y los que son a baja intensidad, baja disponibilidad. Entonces, realmente no compromete el rendimiento. Pero en estos casos no se ha visto que se mejore el rendimiento respecto a un protocolo clásico. Entonces, estamos en las mismas. Mm, totalmente. De hecho, bueno, solo hay que ver, por ejemplo, no sé si tú los sigues, los triatletas noruegos que están, Christian Blumenfeld y Gustav Iden, que, bueno, entrenan, no creo que haya nadie que entrene tan científico como entrenan ellos, y Sí, hacen dieta high carb siempre. O sea, sí, siempre. sí. Bueno, también Vaya, entrenan 35 horas a la semana o 40, ¿eh? Pero que de low carb nada. O sea, no, no. siempre, sí, sí. No, de hecho yo recientemente estuve viendo algunos vídeos que tienen ellos en sus canales de YouTube de los stages de entrenamiento que hacen aquí en Sierra Nevada y te enseñan su día a día, lo que van comiendo y es una barbaridad. Pero también es un poco polémico porque se ve cómo introducen alimentos procesados, alimentos que no consideraríamos para nada saludables. O yo que se meten un montón de postres lácteos, te meten chocolate Milka por la noche, cosas así, ¿no? Pero claro, es que estos tíos entrenan 10 horas al día, tienen un gasto, no sé, 6.000 kilocalorías al día. ¿Cómo llega a cubrir esos requerimientos si no tira de esos comodines, como yo digo, Exacto. ¿sabes? Porque al final, como hemos dicho, el primer fundamento de la nutrición deportiva es cubrir los requerimientos energéticos. Si te metes en una baja disponibilidad energética, ya estás comprometiendo todo lo demás. Entonces merece la pena recurrir a esas opciones menos saludables que comprometer todo lo demás, ¿sabes? Sí. De hecho, su entrenador lo ponía en uno de estos vídeos de Sierra Nevada que lo vi, lo ponía en un comentario que para llegar a cubrir todo el gasto que tiene, solo con alimentos saludables, que
que no llegaban y que por eso al final pues no pasa nada por comer algunas mierdas, que es al final Mm. lo que te hace cubrir lo que gastas. Pero bueno, esto es en casos de gente que entrena muchísimo también. Sí, bueno, y en estos casos es que si metes alimentos más saludables, integrales, más frutas, más verduras, es el tema que hemos hablado de la saciedad. Si comes grandes cantidades de esos alimentos, no vas a ser capaz de comer suficiente cantidad como para alcanzar los requerimientos energéticos. Y realmente la gente les dice, pues es que si no comes esas cosas no vas a ser capaz de llegar a los requerimientos de micronutrientes, ¿no? Que son básicos para la Mm. salud. Vitaminas, minerales, pero realmente aunque estén comiendo alimentos refinados, al estar comiendo cantidades tan grandísimas, al final aunque sean nutricionalmente poco densos en vitaminas y minerales, al comer tanta cantidad cubren esos requerimientos de sobra y no le supone ningún perjuicio para su salud. De hecho, todo lo contrario. Claro. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, hay muchas personas que piensan, oh, este es deportista, no puede, o yo no puedo tomar nunca un croissant o una pizza porque tal, porque no es para deportistas. Que les dirías esto básicamente. Al final, si un día has entrenado muchísimo y te das un capricho de vez en cuando, pues no, hasta te irá bien y todo. Y para la cabeza también. Sí, Claro, si cada día estás comiendo un montón de mierda y tampoco entrenas tanto, pues no, pero más que nada un poco qué opinas con eso. sí, sí, vaya, yo soy partidario de siempre dejar alguna comida libre a lo largo de la semana para que el deportista, o si no es deportista también, pues pueda desconectar un poco de la dieta y comer lo que le apetezca. Y ya luego, si dentro de la planificación yo mismo veo que no se llegan a los requerimientos energéticos por el tema ese de que ha tenido muchísima carga de entrenamiento, soy yo mismo el que le planifico aquí un donut, ¿sabes? Y sale en la planificación un donut. De hecho, fue algo que le resultó bastante curioso a la gente con el que fui a un training camp en Tiñe, que en algunos días en las meriendas metíamos donuts, pero es que si no, era imposible comer 5.000 kilocalorías, ¿sabes? Exacto. Sí, sí, y aparte, o sea, primero eso, y aparte que para la cabeza te va mucho mejor cuando empiezas a seguir también unas pautas súper estrictas y estás todo el día haciendo esfuerzos. Esto no lo tomo porque no puedo, esto no sé qué. Al final dices a tomar por culo y es cuando, bueno, cuando la gente afina mucho, luego sube 10 kilos de golpe y había bajado solo 3 y un poco todo esto. Así que para la cabeza y para cuando estás contento rindes mucho mejor también. Así que Sí, ganas por sí. los dos lados. Y que sobre todo que se genera mucho más adherencia. En plan, que eres capaz de seguir con ese plan de nutrición y de entrenamiento más meses, que no lo vas a dejar a los 2 o a los 3 meses. Exacto. Totalmente. Y lo que comentabas antes, tema nutrición, suplementación deportiva. Una vez hemos llegado a todo esto de la nutrición que hemos comentado, ¿qué opinas de la suplementación? ¿Cuándo hay que tomarla o qué recomiendas? ¿Qué suplementos recomiendas y cuáles no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo soy siempre partidario de la aproximación de que todo lo que se pueda cubrir con alimentos, que se cubra con alimentos. Una vez que ves que hay determinadas cosas que no se pueden cubrir con alimentos, pues recurre a la suplementación. Y cuando hablamos de suplementación en el deporte, yo siempre me baso en la clasificación de la AIS, que es el Instituto del Deporte Australiano, que son como los líderes Mm. en nutrición deportiva, y recurro a los suplementos que están clasificados como A. Estos suplementos clase A tienen evidencia fuerte de que funcionan en unas condiciones concretas y con un protocolo concreto. Y en base a eso y a los requerimientos de cada deportista, pues se utilizan esos suplementos. Perfecto. Porque entonces, ¿cuáles son los suplementos estos en la categoría que comentas? Bueno, pues primero es importante que los divide como en tres clases. Por un lado están los sports food, que ahí meten los geles, las barritas, las bebidas de carbohidratos, electrolitos. Luego tienen los health supplements, los relacionados con la salud, que ahí pues están vitamina D, zinc, multivitamínicos, ese tipo de cosas. Y luego los que ya estamos más acostumbrados, que ellos los clasifican como performance supplements,
que ahí ya está la cafeína, la creatina, los nitratos, el bicarbonato, la betalanina y el glicerol. Esos son los suplementos que tienen suficiente evidencia como para decir que merece la pena usarlos. Perfecto. Perfecto. Entonces, tú también, por ejemplo, ¿en qué casos recomendarías, por ejemplo, tomar betalanina o creatina? ¿En qué deportistas lo recomendarías esto, por ejemplo? Bueno, en deportes de resistencia, por ejemplo, la creatina, yo la recomendaría en fases de la temporada en el que el entrenador determine que hay que hacer un especial énfasis en el entrenamiento de fuerza o en la ganancia de masa muscular. En ese caso, optaríamos por la suplementación de creatina. El resto de la temporada se puede usar, sí, pero realmente no hay ningún deporte de resistencia que se beneficie durante la competición directamente por la creatina, porque la creatina son para fuerzas mucho más explosivas. Pero sí es verdad que la creatina, más allá de eso, tiene otros beneficios como a nivel cognitivo, a nivel de sistema inmunitario. También otro que es mucho más conocido es que ayuda en la resíntesis de glucógeno. Pero eso la verdad que se ha visto que, en plan, la teoría de esto es que si cuando termina el entrenamiento, junto con los hidratos de carbono, tomas creatina, la resíntesis de glucógeno es mayor. Vale, Pero se ha visto que si tomas más de, por ejemplo, creo que es 1,2 gramos por kilogramo de hidratos de carbono, la creatina no hace nada. ¿Vale? vale. Y bueno, el problema de la creatina suele ser la ganancia de peso que va acompañada de su suplementación, porque retiene agua. Pero si se hace un protocolo de carga a largo plazo, ese que son 5 gramos al día durante muchas semanas, no se da esa ganancia de peso, que sí se da, por ejemplo, en el protocolo agudo, en el cual metes 20 gramos al día durante una semana. Pero que ya te digo que la ganancia de peso corporal tampoco es un problema, porque además ese agua es agua que tienes disponible en tema de hidratación, que es un tema que también podemos tratar ahora y que tienes disponible de cara a la competición, por ejemplo. Exacto. Pero Pues bueno, resumiendo, creatina para las fases de fuerza o de ganancia de masa muscular. Fuera de eso no interesa mucho. perfecto. Y por ejemplo, tema multivitamínicos y todo esto que comentabas, si tienes una alimentación completa y variada, ¿recomiendas tomarlos o no hace falta realmente? No, no hace ninguna falta. Vale, perfecto. Por ejemplo, eso me refiero a multivitamínicos así en general. Sabes que te llevan un montón de vitaminas, un Sí, montón de minerales, pero sí hay vitaminas específicas, por ejemplo la vitamina D, que es bastante común encontrar deficiencia en toda la población en los meses de invierno. Pero claro, todos esos suplementos de salud hay que darlos en base a una analítica sanguínea. Si tú te haces una analítica sanguínea y ves que hay una deficiencia, la corriges con suplementación. Pero no tiene sentido tirarse a la piscina directamente y suplementar sin tener ni idea de cómo están tus valores. Igual totalmente. pasa, por ejemplo, con el hierro. Mm. Sí, sí. No, no, exacto. Veo, es muy típico que muchas personas van cogiendo esto de aquí y de allá y no sabes ni si te hace falta. Entonces, realmente hay que asesorarse, hacerte una analítica y bueno, y que te recomienden realmente si te hace falta o no te hace falta. Claro. ¿Qué nos quieres explicar de hidratación? Que lo has dejado ir ahora un poco. ¿Qué tienes Ah, no, para...? porque he visto que nos hemos metido aquí directamente en Sí, la suplementación y digo, lo de la hidratación también mola bastante, sí, es porque muy es una de importante. las cosas que tiene más importancia en nuestro rendimiento, porque ya habréis oído aquello de que a partir de un 2-3% de deshidratación ya el rendimiento baja de manera significativa. Entonces es algo muy importante a controlar. Y bueno, que si te pasas de ese 2-3% y ya te vas metiendo en grados de deshidratación cada vez mayores que puedes comprometer tanto tu salud como tu vida. Vale, entonces es una variable que es muy importante controlar. Y bueno, hay diferentes métodos de controlar esta pérdida de líquidos y la más cómoda y más común son las tasas de sudoración. No sé si la habrás realizado alguna vez, pero es muy sencillo. Simplemente pesarse antes y después del ejercicio, sin ropa, seco y tal.
porque hay mucha gente que lo hace con ropa y no tiene sentido. Si tú haces el ejercicio y te pesas con ropa, tienes toda la ropa mojada de sudor y entonces ese sudor no queda reflejado en la pérdida de peso. Entonces, por ejemplo, es importante que sea sin ropa, seco. Igual que nos pesamos nosotros mismos, también pesamos nuestros botes de líquido para saber lo que hemos consumido, contabilizamos las veces que orinamos y todas esas diferencias, que en realidad es una suma y una resta muy fácil, lo que yo estoy contando aquí que parece la panacea, pues se divide entre la duración, entre las horas de entrenamiento y te sale cuánto líquido has perdido por hora. Apuntas las condiciones de ese entreno meteorológicas y entonces si tienes una competición en unas condiciones meteorológicas similares, sabes que a esa intensidad, en esas condiciones, pierdo 700 mililitros hora. ¿Cuánto tengo que beber para evitar perder más de un 2% de deshidratación? Y entonces puedes ir a una cosa mucho más concreta que guiarte simplemente por la sensación de sed. Muy importante esto. Exacto. Sí, sí. ¿Qué Y más luego también, tienes? pues de la hidratación, otro tema también interesante y curioso es el control del estado de la hidratación a través del color de la orina. No sé si eso lo había escuchado alguna vez, pero vaya, normalmente es bastante común saber que si tienes la orina más oscura estás más deshidratado. Pues para eso existe una escala que en base al color pues te indica un poco tu grado de deshidratación. Y esto yo, por ejemplo, personalmente lo uso mucho con mis deportistas en los momentos previos a la competición, para saber si hace falta hacer un protocolo de rehidratación más agresivo antes de la competición. Y es un indicador bastante fiable. Sabes que está corroborado mediante estudios científicos y tal. Y, y está muy bien y muy fácil y gratis. Exacto. Sí, sí. Exacto. Y, por ejemplo, luego, tema pastillas de electrolitos, bebida isotónica, además, por tema, me preguntan muchísimo por problemas de rampas y demás. Bueno, un poco, estoy mezclando aquí cosas, pero ahí te lo dejo Vale. para que nos lo expliques. Bueno, pues si quieres empezamos con lo de la bebida isotónica, que realmente es la mejor opción para beber intraentrenamiento. ¿Cuál es? Porque es la que tiene un vaciamiento gástrico más rápido y una absorción intestinal más rápida. Entonces es lo mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que tú no solo estás bebiendo esa bebida, estás comiendo geles, estás comiendo barritas, estás comiendo frutas. Cuando todo eso llega al estómago, no se absorbe por un lado el isotónico, por otro lado el plátano y por otro lado el rice cake. Se junta todo y esa mezcla no tiene nada de isotónico. Entonces ya el concepto ese de isotónico tiene todo su sentido. Por lo que no es algo en lo que haya que obsesionarse excesivamente. Vale, y por ejemplo, si estás compitiendo o entrenando en un día que hace mucho calor y solo tomas agua, no puedes deshidratarte por la pérdida de sales minerales y demás. ¿Cómo lo ves esto? Bueno, lo de las sales es un tema bastante interesante porque, bueno, es verdad que cuando nos deshidratamos, aparte de líquidos, perdemos sodio y otros electrolitos a través del sudor. Pero esas cantidades de sodio son muy pequeñas en comparación con la pérdida de líquido. Entonces, al darse la deshidratación, se produce una disminución del volumen plasmático en la sangre. Entonces, es verdad que hay menos sodio, pero a la vez menos volumen plasmático, la concentración de sodio es la misma e incluso mayor. Entonces, en general no hay ningún riesgo de hiponatremia o de necesidad de suplementar con sodio, con sales, como hace la gente que dice una pastilla de sal en la hora. Eso no tiene ningún sentido. Hay condiciones muy específicas en las que sí puede ser necesario el uso de sales. Existe como una pirámide de decisión, pero básicamente se tienen que dar primero un ejercicio de muy larga duración, más de 3 horas, tasas de sudoración muy elevadas y luego también pérdidas individuales de sodio muy elevadas. Y que esos 3 factores se den juntos es muy difícil. Entonces realmente
el interés del sodio y las sales en la bebida no es tanto la necesidad de reponer ese sodio, sino el sabor que le da la bebida. Ese sabor, ese toque salado, te incita a que bebas más y entonces pues te deshidrates menos y eso favorece el rendimiento. Pero realmente no es necesario abusar de esas sales. Que si las tomas no hay ningún problema, pero que no es la panacea ni algo esencial. Súper interesante esto. Y luego el tema rampas, porque, bueno, calambres, rampas, ¿por qué suele suceder esto? ¿Tiene algo que ver con la deshidratación? Bueno, en los calambres hay muchos factores que influyen. Realmente no se sabe cómo se produce ni qué es lo que influye realmente, pero bueno, la hidratación influye, el estado de glucógeno muscular influye, pero en muy poca medida. Realmente lo que influye aquí es el nivel de acondicionamiento muscular. O sea, luego los otros son factores que también suman a que se pueda producir esa rampa, pero realmente lo que te determina una rampa es que tú vas a una intensidad mayor, tanto de intensidad, de duración, lo que sea, a la que estás acostumbrado. O sea, que eso de echarle la culpa a de la rampa a no, es que me ha faltado 2 pastillas de sal o es que me ha faltado un trago de agua, no, Muy buena esta, exacto, sí, no. sí. Si llevas los Ah, y por cierto, una deberes hechos, cosa curiosa para las rampas, los calambres. No sé si la habréis escuchado. El jugo de pepinillo, el yo no lo he pickle juice. escuchado. Pues lo que hace ese jugo de pepinillo es que al tener un sabor tan intenso, genera un estímulo, una señal en el cerebro que hace que, la verdad que esto me lo tenía que haber mirado un poquillo para explicarlo. Ah, es muy simple, pero simplemente como que despista el cerebro de la rampa. Entonces, no previene el calambre, pero sí que cuando el calambre aparece y te tomas ese jugo de pepinillo, el calambre normalmente desaparece. Y Hostia, es muy buena esta, ¿eh? eso está también testado científicamente y hay evidencia fuerte. Qué ¿Sabes? buena. Ese estímulo tan fuerte del sabor asqueroso del pepinillo hace que el cerebro diga, esto es peor que el calambre, y entonces no hay calambre. Qué buena. Hostia, Sí, sí. me ha gustado esto. Habrá que probarlo, ¿eh? Porque Yo no lo he probado todavía, pero yo tampoco. porque no soy mucho de tener calambres, pero alguna vez lo probaré. Si alguien lo prueba, que nos escriba y nos diga su experiencia. Sí, sí. Mm. Entonces, pues nada, yo ya hemos visto muchísimas cosas, ya casi casi que lo iría dejando. Nada, solamente otra pequeña cosa. Hay muchos deportistas también que me comentan, es que es muy caro comprar realmente las marcas de nutrición deportiva, pues si hoy en día compras un gel y ya te cuesta 3 euros y una barrita también. Dicen que es Sí. muy caro, ya por eso no como. ¿Qué alternativas hay a esto para entrenar, básicamente, o sea, para el entrenamiento de cosas naturales que Mm. te puedes hacer tú mismo o comprar en el súper, un poco para que te Sí. salga más económico? Pues bueno, tenemos desde los rice cake, tan famosos especialmente en el ciclismo, que básicamente es arroz súper pasado con miel y azúcar, Mm. pero que está medio bueno y es súper barato. Luego tenemos otras opciones que vienen ya preparadas, como por ejemplo el dulce de membrillo, el dulce de batata, que eso lo encuentras en el Mercadona directamente. Mm. Lo cortas, 50 gramos de dulce de membrillo, por ejemplo, son unos 30 gramos de hidratos de carbono, que es como un gel, más cosas, no sé, puré de patata, El compota de membrillo es clave, ¿eh? manzana, sí, El membrillo a mí me encanta por la textura que tiene y todo, entra súper bien entrenando. Mm. sí, sí. Y bueno, eso, puré de patata, compota de manzana. Luego también los sándwiches, unos sándwiches que se pueden hacer. Ahí sí es verdad que ya introduce un poco más de proteína y grasa, pero para variar el sabor es bastante interesante también. Y esas son opciones que eso es importante remarcar que es para usar entrenando y a bajas intensidades, porque luego ya en competición, como usa eso, pues te estás cargando todas las recomendaciones. Porque aparte de las recomendaciones de gramos hora de hidratos de carbono, también es importante las proporciones de cada hidrato de carbono. Eso de 2,1, 1,0,8. O sea, que sean 2 de glucosa por cada 1 de fructosa.
Si tú te compras unos super geles, una super bebida que tiene su proporción 2:1 perfecta y luego lo vas alternando con dulce de membrillo, con rice cake, igual que pasa con la bebida isotónica, todo se mezcla en el estómago y ya pues ni es 2:1 ni a 1,0,8. El problema es que no sabemos lo que es. Entonces, pues eso, usarlo en entrenamiento. En competición se puede usar, por ejemplo, en ultradistancia, donde como se va a más baja intensidad, pues esas cosas ya no tienen tanta importancia y le damos más importancia a descansar el sabor, el paladar y ser capaz de seguir comiendo. Pero cuando ya hablamos de esfuerzos un poco más de alta intensidad, por ejemplo, carreras de menos de 3 horas, es mejor ir siempre con productos que sepamos cuál es su composición. Es decir, geles, barritas, isotónicos, que ya hayamos probado y tengamos bien testados. Es súper interesante esto, ¿eh? Porque veo muchos errores también de mezclar muchas cosas, incluso dátiles, membrillo, demás, en carrera con los geles y todo, y luego problemas estomacales que dices, hostia, no sé por qué. Y realmente es por esto que comentas. Sí, sí. Bueno, que la gente es muy fan de meter frutas, frutos secos y que es lo que te suele encontrar Sí, en los habituallamientos. Pero la sí. verdad que es lo peor que te puedes echar al estómago en una carrera. Porque la fruta, por ejemplo, tiene un montón de fibras y esa fibra hemos dicho que tenemos que evitarla porque lentece el vaciamiento gástrico y la absorción intestinal. Entonces, eso va a estar dando vueltas en el estómago mientras tú corres y entonces probablemente te va a dar problemas de estómago. Además de que es mucho más difícil llegar a las recomendaciones de hidratos de carbono con frutas que con geles. Un gel te lo tomas, ¡pam! 30 gramos de hidratos de carbono. De plátano, ¿qué te tienes que meter? Un plátano así de grande para llegar a 30 gramos hora. Si tienes que meter 90, te tienes que comer Sí, sí. 5 trozos de plátano cada 40 minutos. Has de ir con una mochila llena de plátanos. Sí, sí. Exacto. Qué Bueno, los bueno. frutos secos ya, pues es la hostia. Porque es como la fruta, pero no tiene directamente hidratos de carbono, solo fibra, grasa y alguna proteína. Y entonces, pues, justo lo que no tienes que tomar, pues, Peor eso es. aún. Sí, Que bueno, al final son cosas muy básicas, pero que son los errores más típicos y que muchas veces lo ves y ni te lo planteas. Entonces, yo creo que ha sido muy clave todo esto que has explicado. Súper. bueno, Pues nada, si quieres podemos dejar para que hagáis unas cuantas preguntas que tengáis de lo que hemos explicado o de cualquier cosa que os gustaría saber. claro, darle caña a las preguntas, que eso al final es lo Aprovechar. importante. Es ahora o nunca, esto de las preguntas. Antes he visto algunas preguntas mientras estamos hablando, lo que no he podido seguirlas. Mm. Hay demasiadas cosas aquí. Eso creo que se puede abrir aquí, esto de las preguntas, ¿no? Ah, no. Es que abajo sale una No, opción como sí, enviar preguntas. vale. Mira, aquí Rafa nos pregunta, ¿para el desayuno tostadas de pan blanco mejor que de pan con cereales o integral? Buena pregunta, Rafa. Sí, pues si estamos hablando de competición, sí, mejor pan blanco que pan integral o con cereales, por el tema que hemos dicho de evitar la fibra. Otra cosa que no hemos comentado de la fibra no es solo lo de los problemas gastrointestinales, sino que antes de las competiciones, un protocolo bastante típico es hacer una dieta baja en fibra por el tema de que del peso. La fibra acumula, retiene líquidos porque aumenta el volumen intestinal. ¿Sabes? Tenemos más cosas dentro del intestino. Entonces, si hacemos una dieta baja en fibra, no se acumula esa fibra con agua en los días previos a la competición y entonces nos permite llegar con un peso de competición menor. Muy buena esta. Mm. Qué buena. Por aquí preguntan también, Pablo pregunta, zumo de remolacha, ¿cuánto a tomar?
Bueno, pues los nitratos se suelen tomar, el protocolo que hay es para tomarlo unas 2, 3 horas antes de las competiciones o entrenos clave. Y la recomendación creo que son entre 400 y 80, no sé si miligramos de nitrato. Y para llegar a esa dosis a través de un zumo de remolacha, tienes que tomar casi 1 litro de zumo de remolacha. Entonces, bueno, si te gusta la remolacha, muy bien. Pero si no, yo te recomendaría que recurras a los shots de nitrato, que al final es zumo de remolacha concentrado, y en un bote así vas a encontrar ya directamente 400 miligramos, ¿vale? Es verdad que es caro, ya no es tan caro como era antes, pero al ser un suplemento que solo tienes que utilizar de forma puntual, un día, no es como la creatina o la betalanina, que actúa por acumulación y tienes que tomar todos los días, pues tampoco es una inversión económica muy grande. Qué bueno. Nani nos pregunta, he visto por ahí que la bebida de avena produce inflamación, ¿es verdad? No, vaya, yo no tengo ninguna Vale, noticia al respecto. vale, perfecto. Ángel pregunta, ¿qué opinas de la proteína durante la actividad intensa? Bueno, un poco lo que hemos comentado ya. Bueno, sí, es que aquí otra cosa interesante que entra es el tema de los BCA, ¿vale? Los BCA que son aminoácidos ramificados, un tipo de proteína, por así decirlo, y es otro de los suplementos. Esto que os he hablado del Instituto Australiano, que es el que clasifica los suplementos y tal, voy a mirarlo en un segundo porque no sé si los clasifica como B o como C, que es que lo tengo aquí abierto justamente. Vale, como C. O sea que no hay evidencia de que mejore el rendimiento absolutamente para nada. Pero realmente el interés que se le da a introducir esos BCA se basa en que en el ejercicio de larga duración pues se produce cierta destrucción muscular y también es verdad que parte de los sustratos que se oxidan son sustratos nitrogenados. Pero consumir BCA no te va a hacer que disminuya ese consumo de productos nitrogenados ni tu destrucción muscular. Lo que te va a ayudar a eso es comer carbohidratos. No sé si era eso lo que pretendías preguntarme con comer proteína durante el ejercicio, pero vaya, la respuesta corta es que no. Exacto. Gallardo nos pregunta, ¿el entrenamiento de alta intensidad, qué recomiendan de sólidos para comer? De sólido. Bueno, es que conforme nos acercamos más a la alta intensidad, siempre vamos a buscar alimentos más líquidos. Entonces yo alimentos sólidos durante actividad de alta intensidad. Habría que concretar a qué te refieres con alta intensidad. Pues yo supongo que te refieres a esfuerzos que son por encima de umbral anaeróbico. A esa intensidad yo no te recomendaría para nada que comas algo sólido porque probablemente te va a ahogar y te va a costar mucho tomártelo. Sí. Entonces a esas intensidades se recurre a alimentos líquidos y semilíquidos, es decir, bebidas de carbohidratos y geles. Algo que vaya más allá de eso, como la gominola, la barrita de gominola y tal, ya te va a ser muy difícil consumirlo a esas intensidades. Sí, como te pongas a masticar, tendrás que respirar por la nariz y te vas a empezar a ahogar y lo vas a tener que escupir. Sí, sí. Luego Ger nos pregunta, ¿entrenar sin alimentarse en el entreno ayuda a que el organismo funcione mejor en carrera con poco alimento? Ahí la respuesta la tienes clara. No, no, y que además no va a hacer seguramente una carrera de supervivencia. Tus rivales van a tener, igual que tú, acceso a alimentos. Entonces, si tus rivales han entrenado con alimentos y van a comer alimentos durante la competición y tú has entrenado sin alimentos y encima pretendes competir sin alimentos, pues vas a estar en una desventaja competitiva muy grande. Exacto. Y no estamos para regalar minutos aquí. Kiko nos pregunta, hola, muy buenas, ¿estaría bien tomar sándwich con crema de almendra con fructosa? ¿Sería un buen tentempié antes del entreno suave? Pues sí,
sea un entreno suave, baja duración, corta intensidad. Sobre todo métele bien de cantidad al sándwich y recorta la de crema de almendras, pero sí, ¿por qué no? Sí, sí. Perfecto, Kiko, ya te han validado el snack. Ya puedes comer tranquilo. Perfecto. Darío nos pregunta, para competiciones de varios días, ¿merece la pena cambiar desayunos de arroz por algún día de porridge de avena? ¿Nos quedaríamos cortos de hidratos? Pues si se cuadra de forma adecuada, no te tienes por qué quedar corto de hidratos. Sí es verdad que la avena sacia un poco más que el arroz, pero se puede hacer también con avena. Sí, ¿Tú, sí. tú, tú qué recomendarías realmente para desayunar? Al final es lo que cada uno le siente mejor o le guste más, pero ¿dirías que, por ejemplo, es mejor tomar arroz que avena o avena que arroz o arroz que tostadas? A ver, la avena no suele ser la mejor opción por el tema de que es un cereal que contiene mucha fibra. Y bueno, no voy a repetir lo de la fibra, que ya sabemos que lo debemos evitar. Entonces siempre es mejor recurrir a, a opciones con menos fibra, como pueden ser, por ejemplo, los cornflakes, copos de maíz, es una opción muy buena, Vale, con leche y avena, el pan blanco, pasta, arroz, eh, miel, vale, mermelada, sí, vale. Perfecto. Gallardo, que nos había preguntado lo de comer sólido, dice, me refiero a una sí. carrera, por la intensidad, me refiero a una carrera de 3 horas aprox, a 180 pulsaciones. Las pulsaciones al final es relativo, cada uno tiene los umbrales en un sitio, pero de unas 3 horas. Bueno, pues yo te seguiría recomendando que si puedes ir con líquido y semilíquido, en plan geles y bebida, vayas con eso. Y lo que sí puedes meter de vez en cuando, pues una jelly bar, una barrita de estas de gominola, que es algo así semisólido, o en algún momento en que vayas un poco más suave, puedes recurrir a un rice cake o algo así. Porque el problema que tenemos cuando nos metemos en barritas que vienen formuladas ya por las empresas de suplementación es que ya las barritas no son solo hidratos de carbono. Están muy buenas, pero están muy buenas porque te meten su grasica, sus frutos secos. Entonces yo no recurriría a eso. Entonces me quedaría en eso, la bebida, los geles, el jelly bar, si quieres algo más sólido, tipo rice cake, membrillo, sándwich ya sería demasiado porque hay que masticar más de la cuenta. Pero sí, de Perfecto, semisólido no pasaría. perfecto. Luego Ángel nos pregunta, ¿cacahuete o aguacate? ¿De qué se refiere con esto? Pues son grasas diferentes. La crema de cacahuete pues te va a aportar aparte de la grasa, te va a aportar proteína. Y el aguacate es simplemente la grasa. Son dos opciones de grasa que puedes usar. Depende de cómo te apetezca. Perfecto. Rafa pregunta, mi desayuno es leche con pan de tostadas, con mantequilla y mermelada y un zumo. ¿Cómo lo veis para un peso de 75 kilos y 1,77 de altura? A ver, si no me dices las cantidades Claro, de leche y de tostada y tal, no te sé decir. Pero probablemente sea un poco corto a no ser que tomes muchas tostadas. Yo normalmente cuando a la gente le gusta desayunar precompetición tostadas, combino eso junto con un bol de cornflake con leche o con leche de avena. Normalmente así se vale, suele llegar a los requerimientos. Pero si te vas solo a las tostadas, probablemente se te quede algo corto. vale, Se te queda algo corto si vas a una actividad, a una competición de más de 2 horas. Si a un vertical, a un 10K, puede que sea suficiente. perfecto. Perfecto, pues vamos, yo al menos a mí me ha encantado todo lo que nos has explicado, me ha parecido súper interesante y, joder, seguro que os ha ayudado muchísimo a todos. Pues Mm, yo por mí también me ha encantado aquí el ratillo de conversación. sí, Los que somos frikis aquí del rendimiento, los deportes de resistencia, la nutrición y el entrenamiento, siempre nos gusta estar aquí charlando sobre estos temas. exacto. Y si encima hay al otro lado gente a la que le puedas aportar algo y que aprenda,
pues muchísimo mejor. O sea que por mí, un privilegio estar Exacto. aquí. Igualmente, pues nada, lo dejaremos aquí y no descartamos hacer alguna que otra cosa si vemos que esto os ha gustado mucho y seguís teniendo más dudas y más cosas. Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarnos, nos escribís y os diremos cómo podemos ayudaros. Así que muchas gracias a todos por estar aquí, por dedicar el tiempo a aprender y a estar aquí con todas estas ganas apoyando. Así que nada, muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, José. A Un ti, placer. gracias, Chao. hasta luego. Hasta luego.